Bienvenidos de vuelta. Comenzamos con el segundo panel del día. Y bueno, si hay alguien que no necesita presentación en este foro es seguramente el profesor Jordi Ferrer, culpable, indubitado de la iniciativa que aquí nos congrega y de tantas otras iniciativas editoriales, académicas, que han significado el florecimiento de los estudios sobre la prueba en Iberoamérica y en Europa. Quiero dejar entonces con ustedes y pedirles un fuerte aplauso para agradecer también la organización a Jordi Ferrer. Bien, muchísimas gracias. A diferencia de todos los demás ponentes, yo no agradeceré a los organizadores, así que esa parte de tiempo la ahorro para dedicarla a una ponencia básicamente sobre la noción y la forma en que podemos formular estándares de prueba en nuestros sistemas. Se ha hecho mención en diversas ocasiones ya durante estas jornadas de una situación que ha cambiado radicalmente en los países, digámoslo así, de cultura, al menos de cultura de origen latino o de origen romano. Quizás se puede extender también a los germánicos y, desde luego, no a los anglosajones. Y es la situación del descuido que tradicionalmente habían tenido los estudios sobre la prueba en el área jurídica. Y, de hecho, todavía hoy, de alguna manera, ese descuido sigue estando presente en la formación de los juristas en nuestras facultades de Derecho, donde los estudios sobre pruebas son tremendamente escasos, cuando no inexistentes. Pero no ha pasado así en la literatura, no ha pasado así tampoco en las actividades académicas o de discusión como estas, donde en estos últimos 20 años se ha ido produciendo un progresivo florecimiento de los estudios sobre la prueba en el proceso judicial, tanto en la Europa del Sur como en Latinoamérica. También sobre las garantías procesales ha habido un florecimiento muy destacable, especialmente de la mano de las teorías del garantismo, sobre todo, diría, del garantismo penal, con Luigi Ferrajoli a la cabeza, o del garantismo procesal, con autores como Alvarado Belloso también. Pero sea en la teoría general de la prueba, sea en los estudios de teoría general de la prueba, sean los estudios acerca de las garantías procesales y de las garantías penales, creo que hay todavía a día de hoy una laguna importante, y es la laguna del estudio y de la conceptualización del problema de los estándares de prueba. Laguna que, por las razones que diré en los minutos que siguen, entiendo que es tremendamente grave. Es una laguna que hace, en buena parte, creo que fracasar, crolar, dirían en italiano, derrumbarse como un castillo de naipes, la teoría racional de la prueba y también las concepciones del garantismo, si no se pone atención a este problema. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de las que parte el análisis? Premisas que enuncio simplemente a los efectos de que se comprenda mejor de dónde parto, pero que no quiero discutir, o al menos no voy a discutir o no voy a justificar en mi primera intervención. Si alguien quiere hablar sobre ello en el debate, no tengo ningún inconveniente. ¿Cuáles son esas premisas? Son fundamentalmente cuatro
4 premisas que creo que además hoy son, al menos en los estudios de teoría general de la prueba en nuestra cultura jurídica, y también creo que sin ninguna duda en la anglosajona, se pueden considerar prácticamente ya lugares comunes del análisis. La primera es la relación teleológica entre las nociones de prueba y verdad, o en otros términos, que el objetivo de la prueba en el procedimiento judicial, el objetivo institucional de la prueba en el procedimiento judicial, no puede ser otro que el de la averiguación de la verdad. Verdad entendida como correspondencia con el mundo, de tal manera que un hecho que se determina probado en un procedimiento es verdadero, no si lo dice el juez, no si lo dice el jurado, no en función de qué ha sucedido en el procedimiento mismo, sino en función de si se corresponde o no se corresponde con lo que ha sucedido en el mundo. Esto no quiere decir que esté probado o no esté probado en función de ello. La prueba tiene que ver con el procedimiento, pero la verdad tiene que ver con el mundo. A pesar de que el objetivo es la averiguación de la verdad, debemos de ser conscientes que nunca, jamás, en ningún caso, cuando hablamos de hechos, no en el proceso, no en el derecho, sino en ningún ámbito del conocimiento, podemos alcanzar certezas racionales acerca de lo ocurrido. Nunca podemos tener certezas absolutas, certezas racionales. Certezas psicológicas cada uno tiene las que quiere y las que le permitan vivir mejor consigo mismo, pero estas son irrelevantes a los efectos justificativos. Certezas racionales, nunca un conjunto de elementos de juicio, por rico y fiable, por abundante y fiable que sea, nos va a permitir alcanzar. Por tanto, necesariamente, la conclusión del razonamiento probatorio no puede ser otra que un cierto apoyo probabilístico de que esa hipótesis que consideramos probada o no sea verdadera. Por tanto, el razonamiento probatorio es necesariamente, estructuralmente, un razonamiento probabilístico. Pero un razonamiento probabilístico, por otra parte, que no responde a una concepción de probabilidad matemática y, por tanto, tampoco le son aplicables los axiomas de la probabilidad matemática. Con lo cual, no podemos razonar en el proceso judicial en términos numéricos. Esto tendrá una importancia crucial al momento de formular estándares de prueba, porque esos estándares de prueba no pueden ser formulados tampoco en términos numéricos. De estas premisas surge ya la necesidad de formular estándares de prueba. Surge ya porque si no podemos tener certezas absolutas, si no podemos tener certezas racionales acerca de lo ocurrido, entonces solo podemos concluir que hay un cierto grado de probabilidad de que una hipótesis sea verdadera. Pero ¿qué grado de probabilidad es suficiente para aceptar esa hipótesis? ¿Qué grado de probabilidad o de corroboración, si lo prefieren decir así, es el suficiente para que podamos decir que una determinada hipótesis sobre los hechos está probada en el procedimiento? Si no determinamos cuál es ese grado de suficiencia, que es a lo que apuntan los estándares de prueba, entonces no podemos sencillamente determinar cuándo una hipótesis está probada y cuándo no está probada. Pero no solo esto, sino que tampoco podemos jugar, tampoco podemos llevar al tablero del proceso otras reglas con las que habitualmente trabajamos. No podemos hacer funcionar en el tablero del proceso reglas como las cargas de la prueba. ¿Qué me determina una regla de carga de la prueba? Fundamentalmente, ¿quién pierde si no hay prueba suficiente? Pero si no sé cuándo hay prueba suficiente, entonces no puedo aplicar la regla de la carga de la prueba. En el proceso penal, pero no solo, esto se agrava porque también sucede lo mismo con determinadas presunciones o con todas las presunciones, pero en el proceso penal muy particularmente con la presunción de inocencia. In dubio pro reo. Si hay duda, si no hay prueba suficiente, debe absolverse al acusado. Pero ¿cuándo hay prueba suficiente? O en otros términos, ¿cuándo la condena del acusado violaría la presunción de inocencia porque esa condena se hubiera producido sin prueba suficiente de su culpabilidad? Si no sabemos, otra vez,
cuando hay prueba suficiente, no podemos determinar cuándo la presunción de inocencia se ha satisfecho y cuándo, en cambio, ha sido violada. Pero lo mismo sucede en cualquier otro tipo de procedimiento y con cualquier otra presunción, siempre que de presunciones iuris tantum estemos hablando. Las presunciones iuris tantum como reglas derrotables, es decir, reglas que establecen que debe presumirse un determinado hecho si se acredita un hecho base o no, depende del tipo de presunción que se trate, salvo que haya prueba en contrario, necesitan que tengamos indicaciones de cuándo hay prueba en contrario, o en otros términos, de cuándo hay suficientes elementos de juicio para considerar probada la hipótesis en cuestión. Por tanto, fíjense como elementos muy cruciales del razonamiento probatorio que inciden directamente también en la motivación judicial, esto es, en aquello que deberá justificar el juez en su resolución judicial para entender que su decisión está adecuadamente sostenida en derecho, sin estándares de prueba se produce una absoluta falta de sostenimiento del edificio. Dicho en otros términos, no sabemos cuándo se cumple la presunción de inocencia, cuándo no se cumple, no sabemos cuándo hay que aplicar la carga de la prueba, cuándo no hay que aplicarla, no sabemos en realidad cuándo la hipótesis está probada y cuándo no está probada. Si no tenemos esto, entonces no podemos hacer funcionar las reglas de toma de decisión en el proceso. Y que no podamos hacer funcionar las reglas de toma de decisión en el proceso significa, lisa y llanamente, que tenemos un grave problema de arbitrariedad en la toma de decisiones. Esto no ha sido visto en general por las doctrinas a las que antes me he referido. Se ha trabajado poco en teoría general de la prueba acerca de los estándares de prueba en nuestra cultura jurídica, no en otras, y se ha ignorado directamente este problema por parte de los defensores del garantismo penal o procesal, que directamente no dicen nada al respecto, como si las garantías in itinere en el procedimiento fueran suficientes y al final da igual cómo se decida. En cambio, queridos amigos, creo que lo más importante son las garantías sobre cómo se decide, y luego preocupémonos de las in itinere, pero si al final se decide con arbitrariedad, entonces para nada me sirven las garantías anteriores. ¿Cuáles son los errores más comunes que encontramos en nuestros sistemas cuando se enfrenta el problema de los estándares de prueba? Pues fíjense, fundamentalmente, y al menos aquellos que provienen de países con sistemas jurídicos de origen latino encontrarán rápidamente los ejemplos en sus propios sistemas, y yo diría, y los anglosajones también. Fíjense, dos tipos de problemas. Primero, reglas que fundamentalmente apelan a elementos subjetivos. La íntima convicción, la certeza moral, la valoración en conciencia, el más allá de toda duda razonable, si la duda razonable depende del estado psicológico de duda del que decide, y no tenemos criterios de razonabilidad de la duda. Todos ellos son criterios de toma de decisión presentes en la jurisprudencia y normalmente en nuestros sistemas también en la legislación, son criterios de decisión que directamente apelan a la subjetividad, es decir, a la aplicación subjetiva por parte del decisor. Pero si son criterios que dependen de la opinión subjetiva del decisor, juez o jurado, entonces no hay mecanismos, no podemos hablar en puridad de estándares de prueba. No es una regla que establezca un estándar, y no hay mecanismos de control intersubjetivo de la corrección de la decisión. El segundo error fundamental es el de que esos pretendidos estándares de prueba en realidad no fijan ni siquiera de forma imprecisa umbrales para la toma de decisión. Como les decía hace un momento, el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico. Tenemos que determinar el nivel de suficiencia probatoria para poder tomar la decisión sobre los hechos.
pero esto significa establecer algún tipo de criterio que, aun cuando sea de forma no tan precisa como me darían los números y las matemáticas, establezca un umbral a partir del cual podemos considerar probada la hipótesis y por debajo del cual no podemos considerar probada la hipótesis. Claro está que la apelación a la sana crítica, a la inducción y otros criterios de este estilo, tampoco a las leyes de la ciencia o de la lógica, a los que apelan muchísimos de nuestros sistemas, no son criterios que establezcan umbrales de ningún tipo. Si a la inducción nos referimos, o a la sana crítica, si quieren, me da igual, es evidente que la decisión que tomamos en sede de investigación, de inicio del procedimiento, se toma sobre la base de un razonamiento inductivo. También tomamos sobre la base de un razonamiento inductivo la decisión de abrir juicio oral. También tomamos sobre la base de un razonamiento inductivo la adopción de una medida cautelar, como puede ser la prisión provisional. Y también tomamos sobre la base de un razonamiento inductivo la decisión de condena o de absolución. Pero aun cuando todas esas decisiones las tomamos sobre la base de un razonamiento inductivo, evidentemente el nivel de exigencia probatoria para cada una de ellas es distinto. Esto muestra la insuficiencia de la apelación a la inducción o a la sana crítica o a las leyes de la lógica o de la ciencia para determinar esos umbrales. Todas estas decisiones deben responder a esos criterios, pero esos criterios no establecen umbrales y, por tanto, no me sirven para lo que pretendo justificar. Déjenme que les dé dos ejemplos más muy rápidamente de cómo esto se traduce en nuestras legislaciones. Pero el papelito está allí, así que lo voy a decir. Valgan solo dos ejemplos, fíjense. Artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Regula el sobreseimiento provisional de la causa, del proceso, que procederá a adoptar en distintas situaciones. La segunda de ellas dice literalmente: cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Y no haya motivos suficientes. Segundo, artículo 503 de la misma ley procesal, que regula las condiciones para ordenar el ingreso en prisión provisional del imputado. Son diversas condiciones, evidentemente, y una de ellas dice lo siguiente: que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. En un caso que no haya motivos suficientes y en el otro que haya motivos bastantes para creer. Claro, pero señores, ¿y cuándo hay motivos suficientes? ¿Y cuándo hay motivos bastantes para creer? Este era el problema. No se responde a una pregunta repitiendo la pregunta. No se responde al problema de determinar el grado de suficiencia diciendo cuándo sean suficientes. Nuestros legisladores directamente no han hecho el trabajo que debían hacer. Pero no lo han hecho porque en nuestra cultura jurídica, mucho antes que los legisladores, los juristas de a pie no hemos hecho tampoco el trabajo que debíamos hacer desarrollando una adecuada teoría sobre los estándares de prueba. ¿Qué criterios debería cumplir un estándar de prueba para ser bien formulado, a diferencia de los que acabo de citar? Creo que un estándar de prueba debe responder necesariamente a dos tipos de criterios o dos tipos de requisitos, dos tipos de razones, si quieren. A criterios de tipo metodológico y a razones de tipo político, que claramente deben ser distinguidas porque evidentemente aquellas metodológicas pueden ser objeto del estudio teórico acerca de cómo formulamos mejor los estándares de prueba, mientras que aquellas políticas deben ser objeto de la decisión de los legisladores o de las autoridades que tomen las decisiones políticas en cada país. Pero hay que comprender perfectamente cuál es el alcance de unas y de otras. Pretendo en los próximos minutos desarrollarlo. Respecto a los criterios metodológicos, son fundamentalmente cuatro. Son fundamentalmente cuatro que tienen ahora en pantalla.
El primero de ellos es que el estándar de prueba, o los estándares de prueba, deben apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conclusiones que se establezcan. Esto es, deben apelar en qué medida, deben darnos algún tipo de criterio respecto de en qué medida los elementos de juicio, las pruebas existentes en el expediente, justifican la decisión. Ya dije que esta era una cuestión probabilística, una cuestión gradual. Bien, pues ¿en qué medida, precisamente en qué medida, esos elementos de juicio justifican la decisión? Desde luego, no sucede así, otra vez, cuando el pretendido estándar de prueba apela a elementos subjetivos del decisor, sus creencias, sus convicciones, su ausencia de duda. Porque sus creencias, sus convicciones o su ausencia de duda nada dicen sobre la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de la conclusión que finalmente se extrae. Nada dicen respecto de esto. Aun si tuviéramos algún mecanismo para escrutar en una especie de prueba neurológica si el sujeto, el juez, está bien convencido o suficientemente convencido o firmemente convencido de lo que declara probado, ese convencimiento es totalmente irrelevante respecto de la capacidad justificativa de las pruebas hacia la conclusión. Son hechos privados del juez, que se los cuente a sus hijos, a sus padres, a su esposa o a su esposo, pero en nada justifican la conclusión probatoria. Pero no solo deben apelar a criterios sobre la relación justificativa del acervo probatorio respecto de la conclusión que se alcance sobre los hechos, sino que deben tener la capacidad de establecer un umbral de suficiencia probatoria. Evidentemente, el primero de los elementos, el primero de los criterios estaría cumplido, estaría satisfecho por un criterio que diga que haya una relación inductiva entre las pruebas y la conclusión. Pero la relación inductiva entre las pruebas y la conclusión no me establece un umbral, me dice solo algo acerca del método o acerca del tipo de derivación que establecemos de unas a otras, pero no me establece un umbral y, por tanto, no cumpliría el segundo de los requisitos. Tercero, ese umbral no se puede establecer desde un punto de vista digamos, con una metodología de la métrica matemática o de la probabilidad matemática. Como ya enuncié hace unos minutos, no podemos establecer el umbral diciendo cuándo la probabilidad supere el 0,8 o el 80% o el 0,6 o el 60%, como quieran decirlo. No podemos hacer así porque el razonamiento probatorio no es traducible en términos de probabilidad matemática. Pero no solo esto, a los efectos de fijar los estándares de prueba, tenemos que ser conscientes también que el procedimiento judicial, sea civil o penal, o laboral o contencioso administrativo de la jurisdicción que fuera, tiene una cierta progresión en su desarrollo. De tal manera que tomamos decisiones sobre los hechos en distintos momentos procesales y no solo al final en sentencia. Tomamos decisiones sobre los hechos, como ya dije anteriormente, y además lo ejemplificaban esas reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que les leí. Tomamos decisiones sobre los hechos al momento de determinar si sobreseemos el caso o no, y además si lo hacemos provisionalmente o definitivamente. Tomamos decisiones sobre los hechos en las medidas cautelares, tomamos decisiones sobre los hechos al abrir juicio oral, tomamos decisiones sobre los hechos en la decisión final. Y esas decisiones deben tener sus estándares de prueba. Pero esos estándares de prueba no pueden ser el mismo, porque si fueran el mismo, simplemente cuando tomáramos la primera decisión ya estaríamos prefigurando cuál es la decisión final. Por tanto, debe haber una cierta progresión entre los primeros estándares de prueba, una progresión en el nivel de exigencia probatoria entre los primeros estándares de prueba y el estándar de prueba final. De alguna manera tenemos que tomar la decisión políticamente, primero, de cuál es el estándar final, y a partir de ahí podemos tomar las decisiones de cuáles son los estándares anteriores que deben ser necesariamente de un nivel de exigencia inferior.
Todo ello no me permite determinar cuáles van a ser los estándares de prueba. Alex Stein insistía en su libro sobre filosofía de la prueba, él insistía en que la epistemología no puede determinar el grado de exigencia de los estándares de prueba. Y me parece un argumento perfectamente atendible, no solo lo ha dicho Stein, perfectamente atendible, perfectamente correcto. Y esto es porque determinar cuál es el nivel de exigencia probatoria que vamos a requerir en cada tipo de decisión sobre los hechos en el procedimiento requiere la toma de decisiones políticas, no solo epistemológicas, no solo metodológicas. Y esas decisiones políticas responden a preferencias valorativas por distintas cuestiones que ahora, al menos algunas de ellas, paso a relatar, que inciden en la decisión sobre el nivel del estándar de prueba. No pretendo hacer con estas 4 que figuran en pantalla una lista exhaustiva de las cuestiones a tener en cuenta. No pretendo hacer esto porque son razones políticas y seguramente, o político-morales si quieren, y seguramente puede haber otras, y seguramente incluso en algunos casos se podría defender que alguna de estas no nos importan. Pero parecería que son cuestiones que normalmente deberíamos tomar en cuenta para tomar esa decisión política sobre el nivel de exigencia del estándar de prueba. Primera consideración, la gravedad del error de la condena falsa. La gravedad del error de la condena falsa, evidentemente, juega un papel crucial a los efectos de determinar cuál es, digámoslo así, nuestra aversión a condenar falsamente, al riesgo de condenar falsamente a alguien. No es el mismo problema, no es de la misma gravedad equivocarnos en tomar una decisión de elegir una calle u otra para ir a la farmacia más cercana, que tomar una decisión, que equivocarnos en tomar una decisión sobre si nos operamos de un tumor o no nos operamos de un tumor que nos acaban de diagnosticar. Nuestras decisiones en la vida ordinaria también, como en este caso, tienen distintos grados de importancia y la posibilidad de equivocarnos en esa toma de decisión tiene distintas afectaciones en nuestra vida. Y la gravedad del error, la gravedad si nos llegamos a equivocar, es algo que tomamos en consideración a los efectos de decir, bueno, tengo que tener mejores razones para tomar esta decisión, mayores elementos probatorios para tomar esta decisión, si me opero o no me opero, que elegir la calle de la derecha o de la izquierda para ver si llego a la farmacia más cercana. ¿Qué sucede con la gravedad del error en las condenas falsas? Bien, que hay condenas falsas de una multa económica, incluso con una cantidad muy pequeña, que hay condenas falsas de inhabilitación profesional, que hay condenas falsas de alejamiento espacial, que hay condenas falsas de 20 años de cárcel, que hay condenas falsas de arresto domiciliario, etcétera, 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 y no solo en distintos ámbitos jurisdiccionales, sino también dentro del mismo ámbito jurisdiccional. La implosión del derecho penal, al menos en nuestros países en estas últimas décadas, que ha producido es una especie de populismo punitivo que todo se lleva a resolver desde el derecho penal, lleva también como aparejado colateralmente que han aumentado muchísimo la cantidad la tipología de las penas que resultan del proceso penal. Ya no es solo la privación de libertad, o incluso allá donde existe, desgraciadamente, la privación de la vida, sino también otras muchos tipos de penas y con muy variada gravedad en la afectación de los bienes jurídicos y muy variados los bienes jurídicos afectados, a veces la libertad, a veces la libertad de movimientos, a veces el ejercicio de una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuán grave es el error si condenamos falsamente? Depende del tipo de consecuencia jurídica prevista. Evidentemente aquí, cuanto más grave es el error, cuanto más grave sería el error si nos equivocamos, esto hace que
queramos tener mayor seguridad para tomar la decisión. Por tanto, tira del estándar de prueba hacia arriba. Pero también hay otro tipo de error, la absolución falsa. No solo hay condenas falsas, no solo son erróneas las condenas falsas, evidentemente también son erróneas las absoluciones falsas. Y entiéndase por absoluciones no solo aquellas que se producen al final del procedimiento, en sentencia absolutoria, sino todas aquellas que se toman en fases preliminares de casos que ya no continúan, pero en cambio respecto de personas que sí han cometido el acto ilícito, civil o penal, del cual estaban siendo juzgadas. En esos casos, el derecho no está cumpliendo con la función para la que lo quisimos. Si nos referimos al derecho penal, no solo queremos del derecho penal y del Estado en el ejercicio del derecho penal que no dañe injustificadamente a un inocente. Si ese fuera nuestro único objetivo, la mejor forma es acabar con el derecho penal, derogar el derecho penal y cerrar la paradita de los juzgados penales. No condenamos nunca a nadie, nunca sancionamos ilegítimamente a un inocente. Es la única forma de estar seguros. Si ese es nuestro único objetivo, hagamos eso. Pero no queremos solo eso del derecho penal y del Estado a través del derecho penal. Queremos que se proteja nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra libertad sexual, nuestra libertad de movimientos, nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, de los ilícitos que puedan cometer terceros. Para eso inventamos el derecho penal. Para eso inventamos la acción del Estado a través del proceso penal también. Y por tanto, ese segundo objetivo no estaría protegido en absoluto si optáramos por derogar el derecho penal o optáramos por niveles tan altos de exigencia probatoria que hicieran inviable la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas por el propio derecho penal. Por tanto, también que tenemos que tener en cuenta las absoluciones falsas. Pero las absoluciones falsas tampoco tienen el mismo grado de gravedad en todos los casos. ¿Cuál es el nivel de reincidencia respecto de los ilícitos que se da en ese tipo concreto de ilícitos? ¿Cuánto afecta la absolución falsa respecto de la capacidad motivadora del derecho? Hay distintas razones que pueden hacer que las absoluciones falsas tengan mayor o menor gravedad. Evidentemente, esta segunda razón tira, cuanto más nos preocupemos por las absoluciones falsas, más tira del estándar de prueba hacia abajo, es decir, hacia una menor exigencia probatoria. Y esto es porque el estándar de prueba no sirve para reducir los errores que cometemos en el procedimiento, sirve para distribuirlos. Cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menos inocentes condenados tendremos, porque más difícil es que respecto de un inocente se alcance un grado de prueba tan alto como el exigido por el estándar, pero más culpables absueltos tendremos. Porque más fácil será que respecto también de una persona que ha cometido los hechos, y estoy usando la expresión inocente y culpable en el sentido de si han cometido realmente los hechos o no, culpable material, inocente material y no probatorio, digo, más difícil será respecto de un culpable material que se alcance también el nivel de probatorio exigido por un estándar alto. Con lo cual, estándar alto, muchos culpables absueltos, pocos inocentes condenados. Si bajamos el estándar, se produce el efecto inverso. Tenemos menos culpables absueltos, pero más inocentes condenados. Es una cuestión bastante simple, simplemente sirve para entender que el estándar de prueba tiene esa función de distribución de los errores entre unas y otras partes. No solo la gravedad de las consecuencias en términos de absoluciones falsas y de condenas falsas hay que tomar en cuenta aquí. También me parece muy importante tomar en cuenta las dificultades probatorias del tipo de casos, no del caso concreto que tenemos que juzgar, sino del tipo de casos al que ese caso pertenece. Déjenme dar un par de ejemplos y se entenderá fácilmente.
En casi todos nuestros países se ha producido una evolución en el derecho penal relativo a la protección de la libertad sexual, al delito de violación. Se ha producido una evolución en estas últimas décadas claramente más preocupada, cada vez más preocupada por, digámoslo así, por la integridad de la capacidad de todos nosotros de dar o no dar el consentimiento a la relación sexual, poniendo el acento en esto. Bien, si vamos 40 o 50 años atrás, 30 o 20, depende de los países, encontraremos fácilmente legislaciones en las cuales, para considerar que se producía el delito de violación, la víctima, normalmente mujer, pero no siempre, la víctima tenía que acreditar que se había negado y defendido físicamente, que se había resistido físicamente al acto sexual, entendiéndose que si no se resistía, implícitamente estaba dando su consentimiento. En cambio, hoy en día entendemos que basta con la falta explícita de consentimiento, que basta con la negativa a la relación sexual, negativa que puede ser expresada oralmente o no. Pero en todo caso basta la falta de consentimiento y no exigimos la resistencia física de la víctima. Pero claro, evidentemente esto cambia las cosas probatoriamente, tiene un efecto probatorio muy claro también. Hace que era mucho más fácil probatoriamente el asunto cuando exigíamos la resistencia física, porque normalmente la resistencia física dejaba marcas físicas también en la víctima, y a veces también en el victimario, y en cambio ahora, muchas veces, la cuestión de si ha habido o no ha habido una violación se dirime en la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. Uno diciendo que no consintió y el otro diciendo que hubo una relación sexual consentida. Y de esto normalmente no quedan pruebas, o hay escasísimas pruebas. Por tanto, tomamos decisiones en una situación en que el tipo penal produce que ese tipo de casos los tengamos que decidir casi siempre con un acervo probatorio extremadamente escaso. Si a esa situación le añadimos un estándar de prueba muy exigente, vamos a hacer que el tipo penal sea inútil, porque prácticamente nunca en esa situación alcanzaremos el nivel de exigencia previsto por el estándar de prueba. Las dificultades probatorias del tipo de casos pueden servir para jugar en favor de bajar las exigencias del estándar de prueba. Es decir, una razón hacia abajo, que tiren hacia abajo del estándar de prueba. Claro está que estas distintas razones pueden jugar en sentidos distintos también. Puede suceder que tengamos una situación de dificultad probatoria, con lo cual el estándar de prueba parecería que va para abajo, pero con altas penas previstas, con lo cual la primera de las razones me tira el estándar hacia arriba. No hay respuestas teóricas para la combinación de estas razones. Se trata de una cuestión de preferencia política. Por tanto, en cada sociedad, en cada momento, tenemos que tomar decisiones respecto de, atendiendo a todas estas razones, cuál es el estándar de prueba que consideramos razonable tener. Pero mejor tomemos las decisiones, porque si no, las tomarán los jueces caso por caso. Y en el peor de los casos, además, no nos dirán con qué estándar están juzgando, porque así es como se hace normalmente. Claro que para tomar la decisión sobre el estándar también hay que ver el juego conjunto del estándar de prueba con otras reglas de toma de decisión. Hay diversas reglas que contribuyen a la distribución del riesgo probatorio en el procedimiento, no solo estándares de prueba. La carga de la prueba distribuye el riesgo probatorio entre las partes. Corre con más riesgo probatorio quien tiene la carga de la prueba que quien no la tiene. Y las presunciones en los procesos donde están en juego presunciones legales también tienen ese mismo efecto.
No podemos desconocer al momento de establecer el estándar de prueba cómo están también distribuidos el riesgo probatorio teniendo en cuenta las otras reglas. Imaginen que decidimos alterar la carga de la prueba legalmente. Decidimos alterar la carga de la prueba, por ejemplo, en los procedimientos por responsabilidad civil por productos defectuosos, estableciendo que la carga de la prueba corresponde al fabricante y no al consumidor. Fabricante que normalmente ocupará la posición de demandado y consumidor que ocupará la posición de actor. Le atribuimos la carga de la prueba al demandado, no al demandante. Supongamos que en este tipo de procesos el legislador ha decidido, como un elemento de protección del consumidor, atribuir la carga de la prueba al demandado, al empresario. Pero a la vez que esto le establece un estándar de prueba extraordinariamente bajo y por tanto muy fácilmente satisfacible o que el empresario puede satisfacer muy fácilmente. Evidentemente, si el objetivo inicial era hacer una regulación más favorable al consumidor, esta combinación hace todo lo contrario. Por tanto, los objetivos que estemos buscando sobre la distribución del riesgo del error entre las partes deben ser cuidados, atendiendo no solo a los estándares de prueba, sino a todos los tipos de reglas que tienen como función específica la distribución del riesgo del error. Y estas, al menos, quizás no únicamente, son las cargas de la prueba, las presunciones y los estándares de prueba. Bueno, pues con todo esto en juego, ¿qué podemos hacer? Si tomamos en cuenta los criterios metodológicos o epistemológicos, si quisieran, señalados hace unos minutos, podemos ya darnos cuenta que la mayoría, si no todas las formulaciones que en nuestras legislaciones procesales y en nuestras jurisprudencias encontramos de estándares de prueba no cumplen esos criterios y, por tanto, no satisfacen las exigencias que debe requerir un estándar de prueba. No las satisface la valoración en conciencia, no las satisface la inducción, no las satisface el cumplimiento de la ley, de las leyes de la ciencia o de la lógica, no las satisface tampoco una interpretación subjetivista del más allá de todo razonable y no las satisface ni siquiera la preponderancia de la prueba, si la preponderancia de la prueba la consideramos en términos que es dependiente también de elementos propios de la probabilidad matemática. Por tanto, debemos de partir desde algún otro lugar. Y es habitual, cuando uno expone estas cosas en auditorios como este, que la inmediata reacción sea, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que sigue a partir de ahora no pretende ser una indicación de cuáles deberían ser los estándares de prueba. Ninguno de las seis formulaciones que les mostraré, ninguna de esas formulaciones pretende tener o tiene la pretensión de indicar cuáles deberían ser los estándares de prueba en un determinado procedimiento o en otro, en una fase u otra del procedimiento, sino de ser simplemente ejemplos de formulaciones de estándares de prueba que, en mi opinión, cumplen los requerimientos metodológicos y que podrían ser seleccionados estos u otros en función de la combinación de las razones políticas que queramos aplicar en cada caso. Les mostraré, como digo, 6 formulaciones ordenadas de niveles de exigencia probatoria de mayor a menor. Este, en realidad, es el más exigente que se me ocurre y ha tenido incluso una cierta traslación jurisprudencial. Fíjense, si en lugar del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, que establece que el juez valorará en conciencia la prueba, y es todo lo que dice sobre los criterios de valoración, tuviéramos algo como esto en la misma ley procedimental. Para considerar probada la hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes 2 condiciones. Primera, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. Cualquier hipótesis sobre los hechos permite hacer
predicciones sobre nuevos datos o permite tener hipótesis derivadas. Si yo tengo la hipótesis de que, si Daniela tiene la hipótesis de que yo he disparado un arma hace 5 minutos antes de entrar en la sala, podemos hacer la predicción, dado nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de las armas y dado nuestro conocimiento sobre el tipo de reacciones químicas que se producen con ciertos productos, que si se someten mis manos y mis ropas a cierto producto químico, se encontrarán en ellas restos de pólvora. Esa hipótesis permite hacer una predicción. El cumplimiento de la predicción otorga corroboración a la hipótesis. La primera de las cláusulas nos dice que la hipótesis debe ser capaz de explicar de forma coherente los datos disponibles, porque cualquier hipótesis incoherente es falsa, y a la vez debe ser capaz de predecir nuevos datos que estos también hayan sido corroborados y aportados como prueba al procedimiento. Pero no basta, porque quizás tengo restos de pólvora en las manos y en las ropas, porque antes de venir aquí he estado cazando conejos al otro lado del río. Y por tanto, no tengo esos restos de pólvora porque he disparado a mi enemigo acérrimo durante el coffee break, sino porque he estado cazando conejos antes de venir a la sesión. Por tanto, el cumplimiento de la predicción de que tendré restos de pólvora en mis manos y en mis ropas no es suficiente para considerar probada la hipótesis. Segunda cláusula, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, donde aquí plausibles está usado en sentido de compatibles con nuestro conocimiento de cómo es el mundo, explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. Basta hasta aquí. Por tanto, debe haberse refutado, debemos tener elementos que descarten la hipótesis de que los restos de pólvora que tengo son de haber cazado conejos y no de haber cazado a mi enemigo. Bien, este es muy exigente, tener elementos de prueba que muestren que son falsas todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos es mucho pedir. Pero es la forma, por cierto, en que bastante de la jurisprudencia penal portuguesa está interpretando el más allá de toda duda razonable. Muy exigente, tan exigente que yo creo que prácticamente ningún delito de violación es condenado con un estándar de este tipo. Ningún delito de estos que tienen especiales dificultades probatorias. Pero si les parece muy exigente, podemos rebajar el estándar. La segunda cláusula establece, la primera es exactamente igual que la anterior, pero la segunda tiene una diferencia crucial, muy corta en palabras, pero muy importante. Ya no se trata ahora de refutar todas las demás hipótesis plausibles compatibles con la inocencia del acusado, sino la hipótesis compatible con la inocencia del acusado formulada por la defensa o por la otra parte si estuviéramos en un proceso civil, lo que es evidentemente requerir mucho menos. Este estándar requiere mucho menos que el anterior, fija el umbral probatorio mucho más abajo que el primero. Si todavía sus preferencias políticas están por fijar estándares de menor exigencia, les propongo este. Una hipótesis sobre los hechos se considera aprobada cuando se den conjuntamente las siguientes dos condiciones. Que la hipótesis sea la mejor explicación disponible, y habrá que tener criterios sobre cuándo una explicación es mejor que otra, la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Y segundo, que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo o tendencialmente completo. Importante aquí de pararse 30 segundos en la noción de peso probatorio, que debe ser distinguida de la noción de valor probatorio. Peso probatorio interpretado en términos keynesianos como la completitud o la comprehensiveness, dice por ejemplo Susan Hack también, del conjunto de elementos de prueba. Esto es, si en el conjunto de elementos de prueba están todas las pruebas relevantes que necesitamos para tomar la decisión sobre los hechos en conflicto en el procedimiento. Creo que la exigencia del peso probatorio puede ser un elemento,
fundamental para salvar una de las críticas que Larry Laudan hace a la utilización de la inferencia, la mejor explicación, como criterio de toma de decisión sobre la prueba. Larry Laudan critica a autores que han usado esta estrategia, como por ejemplo Ron Allen, que la mejor explicación puede ser, a pesar de todo, una mala explicación. Si esa mejor explicación lo es porque tiene algo más de prueba a su favor que otra, pero esa más de prueba que tiene a su favor que otra es realmente tremendamente muy pobre. Respecto de una hipótesis no tenemos nada, respecto de la hipótesis contraria tenemos una ligerísima prueba a su favor. Consideraríamos que está probada, pero si se trata solo de una comparación entre las hipótesis, una es mejor explicación que la otra. La exigencia del peso creo que resuelve este problema. Muy rápidamente. 4. Una hipótesis sobre los hechos se considera aprobada cuando se den conjuntamente las dos siguientes condiciones. La primera es la misma que antes, la segunda es la misma que antes, pero la primera tiene una diferencia fundamental. Ya no dice ahora que sea la mejor explicación en términos absolutos, sino que comparativamente sea mejor que la formulada por la parte contraria, lo que es otra vez requerir mucho menos. 5. La hipótesis sobre los hechos se considera aprobada en un proceso cuando sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial, ahora sin la exigencia del peso, lo que es evidentemente mucho menos. Y 6. La hipótesis ofrezca una mejor explicación de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar que la hipótesis de la parte contraria, pero de nuevo sin la exigencia de los hechos. En la ponencia escrita, que no tengo ahora tiempo de exponer en mayor detalle, en la ponencia escrita tienen además un análisis de cierta jurisprudencia, en concreto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la presunción de inocencia y el impacto de la presunción de inocencia en las decisiones judiciales, que mostraría, en mi opinión, un profundo desconocimiento por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que se puede extender a muchas otras cortes judiciales, del funcionamiento de los estándares de prueba y del papel que los estándares de prueba tienen en el procedimiento. Fundamentalmente, en mi opinión, muestra el desconocimiento de dos cosas. Primero, primer error, la asimilación de que presunción de inocencia va ligada necesariamente a un estándar de prueba muy exigente. Presunción de inocencia tenemos, evidentemente, en todos los procesos penales. Pero si tengo razón en los elementos políticos que les he presentado, teniendo en cuenta la gravedad de los errores relativos de falsas absoluciones y falsas condenas, perfectamente pudiéramos tener distintos estándares de prueba para distintos tipos de delitos en el mismo procedimiento penal. Y, por tanto, no necesariamente la presunción de inocencia va vinculada a un concreto y muy exigente estándar de prueba. Segundo, gran error, entender que una vez hemos tomado la decisión en el proceso penal respecto de la inocencia por incumplimiento del estándar de prueba, inocencia porque no se satisface el estándar de prueba de un determinado sujeto, esto nos vincula a cualquier otro procedimiento en el que se pudieran dirimir consecuencias de los mismos hechos. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que no es el que está en la ponencia escrita, pero que sirve claramente de ejemplo, ha decidido que un sujeto que fue despedido por su empresa, una empresa de guardias de seguridad, porque la empresa alega que el sujeto que conducía un furgón de estos que van recogiendo dinero en bancos, comercios, etc., este señor había robado $10.000 del dinero que había recogido y lo despiden. Se inicia un procedimiento laboral porque el señor impugna el despido y se inicia un procedimiento penal porque evidentemente si ha robado los $10.000 ha cometido un delito. En el procedimiento penal se acaba concluyendo que no hay prueba suficiente y por tanto es absuelto. En el procedimiento laboral se considera el despido correcto.
legítimo, porque entiende el juez del procedimiento laboral que sí hay prueba suficiente de la culpabilidad del sujeto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que se ha violado la presunción de inocencia porque una vez hemos decidido que no hay prueba suficiente en el proceso penal, ya esa decisión debe vincular a todos los demás procedimientos que ese sujeto tenga enfrente del Estado por los mismos hechos. Esto me parece una gravísima equivocación de concepto. Las razones que tenemos para situar el estándar de prueba en un determinado nivel en el proceso penal no son las mismas que tenemos para situar el estándar de prueba en un procedimiento laboral. Y, por tanto, nada nos tiene que vincular a que tomemos una decisión en el proceso penal en un sentido y una decisión en el proceso laboral en otro sentido. No entender esto es no entender cómo juegan los estándares de prueba en el procedimiento. Muchas gracias. Muy bien, abrimos la discusión. Sí, hay una primera palabra pedida acá, en la cuarta fila, por favor. Buenos días, soy Enrique Ballines, soy profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Quería felicitar muy sinceramente al profesor Ferrer, estoy absolutamente deslumbrado por su exposición y quería decirle que comparto plenamente su preocupación por el tema, porque es verdad que en países como el nuestro pues no hemos prestado suficiente atención a este concepto, a esta noción de estándar de prueba. Quería plantearle tres cosas, brevemente. La primera es terminológica nada más. Cuando yo he leído sobre este tema en los estudios angloamericanos, ellos utilizan la expresión standard of proof, quantum of proof, pero me gusta más otra expresión, es una cuestión terminológica. Me gusta más standard of persuasion, que también es una expresión que ellos utilizan, porque me parece más gráfico. Es el estándar a través del cual el juez queda persuadido de la certeza o de la falsedad de los hechos. Es una simple sugerencia, ¿no? Si tal vez en lugar de estándar de prueba podríamos hablar de estándar de persuasión. La segunda cosa que le quería preguntar tiene que ver con la diferencia entre tres categorías. Estándar de persuasión o de prueba, por un lado, primera cosa. Segunda, carga de la prueba. Y tercera, valoración de la prueba. Usted ha dicho, y creo que muy bien, y ha marcado bien las diferencias entre estándar de prueba o estándar de persuasión por un lado y carga de la prueba por otro lado. Pero me ha parecido entrever en sus palabras una cierta, y no sé cómo decirlo, sugerencia de que desarrollando el concepto de estándar de persuasión o de estándar de prueba podríamos prescindir de la valoración de la prueba. Es decir, podemos prescindir de las reglas de la sana crítica y de las reglas de la lógica y de la razón como criterio valorativo. No sé si es que le he entendido mal es decir, os he dicho, podíamos prescindir el 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si en lugar de referirse a las reglas de la sana crítica o a la valoración en conciencia dijera... Bueno, quería preguntarle sobre esto, si podemos, digamos, sustituir la dogmática tradicional sobre valoración de prueba por una nueva dogmática sobre estándar de prueba o estándar de persuasión. Y la tercera cuestión que quería preguntarle tiene que ver con la relación que hay entre lo que, to the best of my knowledge, hasta donde yo sé, los angloamericanos llaman el standard of review, es decir, las posibilidades de revisión por vía de recurso de la valoración de la prueba. Porque, claro, usted me ha parecido entenderle que lo que aboga porque el estándar de persuasión, el estándar de prueba, sea objetivo, no subjetivo. Y usted ha llegado a hablar del entendimiento del más allá de una duda razonable desde un punto de vista subjetivista, ¿no? Y me ha parecido que en sus palabras lo que hay es el deseo de que haya una objetivación del estándar de persuasión, del estándar de prueba, con la finalidad de que, por vía de recurso, un tribunal superior pueda controlar si el tribunal inferior aplicó correctamente el estándar de persuasión, el estándar de prueba. Pero claro, también esto es una decisión política.
el ámbito de cognición del Tribunal Superior no tiene por qué ser igual. No sé si me estoy explicando. Y en lo que yo sé, por ejemplo, que no es mucho, por lo cual me puedo equivocar, es que en los Estados Unidos, o en general en los Estados Unidos, por ejemplo, el standard of review, de las posibilidades de revisión de la valoración de la prueba sobre los hechos, es muy limitado. Es el clearly erroneous, es sobre lo que es claramente erróneo. De tal manera que también el estándar de persuasión, el estándar de prueba en estos países angloamericanos es subjetivo de alguna manera, porque queda, digamos, limitado a la decisión del juez de primera instancia. No sé si me he explicado suficientemente. Perfectamente. Y en penal, y acabo... Por favor, para que tengamos tiempo para Sí. más intervenciones. Pues lo dejo aquí, pero que algo parecido pasa en el proceso penal español al hilo de la regla de inmediación, que para proteger la inmediación decimos que el Tribunal de Apelación no puede revisar los hechos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, los compañeros técnicos intentarán resolver esto. Debe ser algún foco que te ha deslumbrado, pero lo siento. A ver, a diferencia de ti, yo no me gusta nada la expresión standard of persuasion, pero cada uno tiene sus gustos. ¿Por qué no me gusta nada? Precisamente por el uso del término persuasión, persuasion, que apela a un elemento claramente subjetivo. Mientras que el estándar de prueba no tiene necesariamente que ver con la persuasion, con el elemento subjetivo del decisor de si se ha persuadido o no se ha persuadido. Y por eso prefiero no usar esa expresión, que es muy común, por otro lado, sobre todo en el ámbito anglosajón. Yo no creo que los estándares de prueba eliminen el espacio de la valoración de la prueba. Creo que la valoración de la prueba tiene su espacio en la determinación del grado de corroboración que una hipótesis tiene a partir de un conjunto de elementos de prueba. Pero todavía esto no nos permite decidir, porque para decidir tenemos que saber si ese grado de corroboración es suficiente o no. Volvamos un momento al ejemplo de nuestro guardia de seguridad que distrajo o no $10.000 del furgón de seguridad que conducía. Uno podría imaginar una situación en la que perfectamente dos tribunales o el mismo, si fuera, esto depende del diseño institucional, del diseño procesal, etcétera, etcétera, dos tribunales llegaran a la misma conclusión respecto de cuánto corroboran la hipótesis de que el señor se apropió de 10.000 euros del furgón los elementos de prueba disponibles. En los dos casos, en el laboral y en el penal. Los dos están de acuerdo en cuánto corrobora la hipótesis, pero el estándar de prueba aplicable a uno y otro procedimiento es distinto, de tal manera que podríamos concluir que en un caso no está probada la hipótesis de la culpabilidad porque no satisface el estándar penal y en cambio sí está probada la hipótesis en el procedimiento laboral porque el estándar de prueba es más bajo. A pesar de que a nivel de valoración de la prueba los dos consideraron que soportaba en el mismo grado la hipótesis. Por tanto, la valoración de la prueba es algo que nos concluye con cuánto soporta la hipótesis el conjunto de elementos de prueba disponibles, pero todavía necesitamos la aplicación del estándar de prueba para saber si eso es suficiente o no. Son simplemente etapas distintas del razonamiento probatorio. Y lo mismo respecto del estándar de revisión. Tienes toda la razón. Una cuestión es cuál es el estándar de prueba y que esto efectivamente nos va a permitir poder controlar si la decisión fue correcta o no. Y otra cuestión distinta es si queremos controlarlo. Y podemos decidir en el diseño institucional, procesal de nuestro sistema, en qué tipos de casos vamos a controlarlo y en qué tipos de casos no lo vamos a controlar. Y uno puede decidir perfectamente que solo lo va a controlar cuando el error sea craso, que por ejemplo es algo que en nuestra propia jurisdicción estamos usando también para ciertas tomas de decisiones y en cambio no lo vamos a controlar cuando ese error no sea un error manifiesto, craso, burdo.
Por tanto, es una cuestión distinta establecer cuáles son los requisitos para que proceda la revisión y cuáles los requisitos para tomar la primera. Pero en todo caso, disponer de estándares de prueba correctamente formulados hacen que sea controlable en el sentido de que sea posible controlar. Y ya luego decidiremos si lo hacemos o no. Bien, como hay varias palabras pedidas, voy a dar 3 palabras, las agrupamos, les voy a pedir que sean muy breves con las preguntas y vemos si tenemos tiempo luego para una siguiente. En la tercera fila, por favor, que había pedido inicialmente la palabra. Gracias, Jordi. Mi pregunta es sencilla. ¿Tú presupones que debe haber algún grado de precisión lingüística en la formulación normativa de los estándares de prueba? Porque si no, digamos, entrarían de nuevo las formulaciones que actualmente están en la legislación española y en general en muchas legislaciones. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar el grado de precisión lingüística de esas formulaciones? Y lo pregunto porque en versiones previas de tu trabajo habías dicho que ese grado debía ser el mayor, si no me equivoco. Habías dicho que debía ser lo más preciso posible y eso ahora en tu presentación lo has eliminado y me parece muy bien que ya no esté, porque podría dar una falsa impresión de que asumes un punto de vista naif relativo a que la vaguedad lingüística puede ser eliminada cuando a lo sumo puede ser disminuida, pero no eliminada. Pero el sentido de la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Por una parte, tenemos el extremo de que si la formulación es tan vaga como actualmente lo es, anything goes. Pero quería preguntarte esto, si no pensamos hasta dónde debe más o menos quedar determinado ese nivel de precisión, corremos también el otro riesgo. El otro riesgo es no anything goes, sino más bien que el juez esté tan acotado, tan limitado, tan cercenado en su movilidad o flexibilidad que tenga que tomar decisiones acerca de la cuestión facti en una baldosa, básicamente. ¿Perdón? Que tenga que tomar decisiones acerca de la cuestión facti de una manera muy limitada, muy acotada. Y lo que dije en una baldosa fue lo que dije al final. Gracias. ¿Respondo ahora? No, Sí, acumulamos. acumulamos 3 preguntas. Diego de Ivecchia en la cuarta fila de atrás hacia adelante. Bueno, gracias, Jordi. Mi pregunta está más o menos relacionada con la de Jorge de recién, pero va un poco más allá de la cuestión estrictamente lingüística. Vos decís que formular un estándar objetivo tiene que apelar a la capacidad justificativa del acervo probatorio, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no solo creo que la idea de estándar de prueba deja espacio para la valoración de la prueba, sino que creo que están intrínsecamente vinculados. El sistema de valoración, esté en vigor un sistema de valoración, depende de cómo esté formulado el estándar. Y si está en vigor un sistema de sana crítica racional, el estándar tiene que apelar solo a razones de carácter epistémico, solo a razón suficiente en términos epistémicos. Entonces, la propuesta tuya es estándares que, solo apelando a términos epistémicos, realicen un juicio político, como si el legislador pudiera dar estas características epistémicas de ciertas hipótesis y realizar un determinado juicio de valor. Yo me pregunto si esto es realmente posible, porque me da la sensación que los estándares que se proponen ahí del 1 al 5 son, de acuerdo al caso, compatibles con el mismo conjunto de elementos de prueba, dependiendo de la distribución del juicio de distribución de riesgo de error que se haga en cada caso. Espero ser claro en esto, digamos. No. El mismo conjunto de elementos de prueba creo que es subsumible en todos los estándares, dependiendo del juicio de valor sobre la distribución del riesgo de error en cada caso en particular. Porque yo creo que las dificultades que señalás para la formulación de estándares de prueba, la gravedad de la condena falsa, por ejemplo, o las dificultades probatorias, esas dificultades no solo se le presentan al legislador, sino también al juez, ¿sí? Esas operan al momento de la aplicación del estándar, ¿sí? Yo creo que los estándares que formulás no realizan un juicio de valor sobre la distribución de riesgo de error, sino que dependen de un juicio de valor del juez en cada caso de aplicación. Y la última pregunta arriba. Decidan entre ustedes dos quién la levantó primero. Vamos a ver si hay después
posibilidad de más preguntas por el tiempo. Les pido comprensión y paciencia. Buenos días. Usted propone en los criterios para adoptar estándares, criterios metodológicos o epistémicos, el de apelar a criterios relativos a la capacidad justificatoria para que sean intersubjetivamente controlables. Y además propone unos criterios político-morales. Estos criterios no irían más en abandonar esa concepción que usted critica de la razón práctica individual del juez, que puede generar arbitrariedad, yo diría discrecionalidad, y más bien adoptar un criterio intersubjetivo y de razón comunicativa, lo que cambiaría la segunda premisa de la teoría de la verdad por correspondencia a una teoría de verdad intersubjetiva. Entonces, estos criterios que usted propone no cambiarían esa premisa de la teoría de la verdad. Gracias. Bueno, empiezo por el final y avance hacia atrás respecto a las preguntas. No cambiarían, no creo que me comprometa a eso en absoluto, porque estos criterios me determinan cuándo está probada una hipótesis, no cuándo es verdadera. Y está probada cuando se satisface el estándar de prueba que hemos decidido. Y hemos decidido qué grado de corroboración debe tener la hipótesis para considerarla probada, es decir, con qué grado de corroboración nos conformamos para aceptarla como verdadera. Pero aceptarla como verdadera y que sea verdadera son dos cosas distintas. Es verdadera en el sentido de verdad por correspondencia y en nuestro razonamiento, como nunca podemos estar racionalmente ciertos de si es verdadera o no, tenemos que tener decisiones prácticas para determinar qué grado de corroboración nos es suficiente. Diego de Ibeki. Subyace a mi concepción una cierta ideología de la división de poderes, una cierta ideología de la división del trabajo legal, del trabajo jurídico. Pero no solo eso, sino un cierto concepto de estándar. Subyace lo primero porque yo entiendo que el estándar de prueba debe estar determinado en los códigos de procedimiento, en las leyes procesales, y por tanto, y esto es porque siendo producto de una decisión política sobre la distribución del riesgo de error entre las partes, creo que las decisiones políticas mejor que las tomen, de ser posible, los legisladores y no los jueces. Pero ya conceptualmente también subyace una noción de estándar. Si el grado de exigencia probatoria se determina por el juez usando sus juicios de valor respecto del caso concreto, entonces hay decisiones del caso concreto, hay particularismo, pero no hay estándar. Por tanto, la propia noción de estándar de prueba, la propia noción de estándar exige que esa ponderación de cómo juegan de cómo se traducen los valores que tenemos respecto de la distribución del riesgo del error entre las partes se tome sobre tipos de casos y no sobre casos concretos. Lo que quiere decir a nivel legal y no a nivel jurisprudencial, caso por caso. Claro, si esa decisión se toma jurisprudencialmente y no se agota en el caso concreto, sino que sirve para todos tipos de casos, porque a partir de ahí, vía precedente, se va a usar para todos esos casos, bueno, suple el primer problema, no suple la ideología de la división de poderes, pero ya no tendríamos un problema conceptual. No, creo que no es una cuestión de la valoración del juez individual, sino a nivel de tipos de casos, y esto necesariamente es no del juez individual. Jorge, ¿hasta dónde debe llegar la precisión lingüística? Yo diría, cuanto más mejor. La vaguedad es ineliminable en el lenguaje natural, pero es ampliable o reducible. Expresiones lingüísticas distintas tienen grados de vaguedad distintos. ¿Los tienen las expresiones mismas? No. Los tienen las expresiones tal como las interpretamos. Esto es, por tanto, otra vez, en esa división del trabajo jurídico,
Pues no se trata solo de la formulación del estándar que haga el legislador si la hace, sino de que ese estándar sea interpretado de un modo que produzca la mayor precisión posible. Si el estándar es interpretado de un modo que vuelve a resultar una norma absolutamente vaga, entonces otra vez no nos sirve. No tengo la idea naif de que el legislador fija las palabras y con esto se ha fijado el significado y no hay nada más que hacer. El significado es algo que es producto de lo que hacemos todos, incluido lo que estamos haciendo en este salón. Producto de la interpretación de los juristas, de la comunidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay formulaciones que dejan un amplio margen, tremendamente amplio, como las que leí, y otras que dejan márgenes interpretativos más precisos. Cuanto mejor, mejor, que diría Rajoy. Cuanto más preciso, mejor. Y esto no me preocupa demasiado, y acabo con esto, y esto no me preocupa demasiado que limite la toma de decisiones del juez. Yo creo que al revés, cuanto más limitada, mejor también. En este punto. Y esto no limita la libre valoración de la prueba. La libre valoración de la prueba quiere decir que el resultado probatorio de los elementos de prueba que se presentan al juez, al proceso, no está predeterminado por la ley. Es decir, no hay reglas de prueba tasada. La valoración de la prueba, es decir, en el caso concreto, qué grado de apoyo probatorio otorgan esas pruebas a esta hipótesis en concreto, es lo que forma parte de la valoración de la prueba, que no podemos generalizar en reglas porque las combinaciones de elementos probatorios y sus grados de fiabilidad son infinitas y por tanto hay que determinarlo en el caso concreto en función de las concretas pruebas presentadas a ese proceso. Pero esto es un problema, que es el de la valoración de la prueba. Y otro problema es, ¿y cuándo el nivel de corroboración es suficiente? Esto no solo creo que debe estar predeterminado a la decisión judicial, sino que si no está predeterminado, entonces hay arbitrariedad judicial y no discrecionalidad, como creo que dijeron otros de los intervinientes. Porque una decisión sin reglas, una decisión sin criterios, una decisión sin razones, no es una decisión discrecional, es una decisión arbitraria. Bien, estamos desgraciadamente sobre el tiempo, pero estoy segura que Jordi estará muy disponible en las pausas para seguir discutiendo. Les prometo que me quedo. Bien. I invite Professor Dale Nance, our next speaker.